Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, nuevamente gustosos de volvernos a reunir para meditar en la palabra de Dios, que es precisamente palabra de Dios, la Biblia. Muy bien, y pues vamos a analizar, escogimos este tema, que es un tema, como toda la palabra de Dios, de mucha actualidad y sobre todo por los acontecimientos que hoy recientemente están sucediendo, sobre todo en los Estados Unidos con estas elecciones. Usted pudiera decir, bueno, eso a mí en qué me afecta. Bueno, pues hablando de una de las naciones, si no es que la más poderosa o una de las naciones más poderosas del mundo, por supuesto que nos afecta y sobre todo al ser vecinos del país del norte y sobre todo porque una buena parte de la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, nos ha llegado a través de misioneros de los Estados Unidos. Por eso la importancia de este tema, y este tema tiene por nombre el nuevo orden mundial. Y usted puede decir, bueno, pues yo ya he escuchado ese tema, el nuevo orden mundial. Bueno, pues vamos a ver algunas situaciones de alarma. Es algo que se está gestando, es algo que la Biblia, la palabra de Dios nos habla, y es algo que cada día vemos con mayor claridad. Pero lo preocupante de esto es que una gran parte de la humanidad hoy en día no se da cuenta del peligro que estamos viviendo. ¿Y por qué citamos precisamente las elecciones en los Estados Unidos? Porque bueno, desgraciadamente para unos, afortunadamente para otros, pero para los que creemos en la palabra de Dios, en los valores de la Biblia como valores eternos, valores fundamentales que no cambian, pues nos da tristeza ver el transcurso, el devenir de estas elecciones, donde el candidato Donald Trump, que es pues quien defiende los valores de la palabra de Dios y que llegó a la presidencia contando con una buena parte del voto cristiano en los Estados Unidos, y que en la noche del día 3 de noviembre, a eso de la 1 de la mañana, iba adelante en las encuestas tremendamente. De la noche a la mañana las cosas cambiaron. Él lo dijo, él lo advirtió, él desconfiaba mucho del voto por correo. La mayoría de la gente no cree en esta situación. La mayoría de la gente vemos en los medios hoy mexicanos cómo la gran mayoría de los medios noticiosos mexicanos están en contra de Donald Trump. Y vemos realmente, si lo vemos fríamente y vemos las estadísticas, vemos las tendencias, el día 3 en la noche de que iba a ser una victoria pues tremenda, categórica por parte de Donald Trump, pues vemos que ya al día siguiente las cosas empezaron a cambiar, las cosas empezaron a cambiar, las cosas empezaron a cambiar, y se dice que fue por los votos por correo, situación que anticipadamente Donald Trump había advertido. Y usted puede decir, bueno, pero pues ¿cuál es precisamente el afán? Puede ser que pues la voluntad del pueblo americano haya sido esa, pero realmente cuando tú empiezas a analizar lo que está sucediendo a nivel mundial, porque el candidato opositor Joe Biden, pues es un candidato de izquierda, es un candidato con una tendencia socialista, que es la agenda que está promoviendo el nuevo orden mundial, que vamos a hablar algo del nuevo orden mundial. Es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de cubrir algunos aspectos para tener un poco más de conocimiento.
Pero lo que sorprende es cómo la gran mayoría, y el presidente Donald Trump lo dijo y lo advirtió, la gran mayoría de los medios de comunicación están en contra de él. Entonces las grandes corporaciones, los grandes capitales, al parecer están en contra de él. Inclusive aquí los medios mexicanos, todos en contra de él y todos alegres porque Joe Biden, según las encuestas, según las estadísticas, ¿verdad?, ha ganado la elección, ¿verdad? Cosa que, bueno, pues está impugnando. Tú pudieras decir, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Esto en qué me afecta a mi persona? Pues mucho. La palabra de Dios nos advierte de este gran gobierno mundial en los últimos tiempos. Y precisamente por eso estamos citando esta lección, porque se ve precisamente la tendencia, se ve, no es normal, y podemos analizar las elecciones en la mayoría de los casos de los candidatos estadounidenses. Cuando tú vas viendo una tendencia, o como en el caso de esta elección que es muy cerrada, antes de las elecciones decían que Joe Biden iba a arrasar, cosa que no sucedió. Y podemos ver cómo en la noche del 3 de noviembre, precisamente, pues parecía una victoria aplastante de Donald Trump, pero sucede que dejan de contar. O sea, si hacemos un análisis de la situación que ha sucedido, que empezaron a dejar de contar los votos, que supuestamente fueran a dormir, que son los votos por correo lo que le están dando la victoria a Joe Biden, situación que ya había advertido Donald Trump, precisamente previendo esa situación, pues nos hace ver, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, a la luz de este nuevo orden mundial, que es una agenda socialista, que es una agenda comunista, que es una agenda pro LGBT, sí, del movimiento lésbico, bisexual, gay, transexual, sí, que no tenemos nada contra esas personas, pero sí en contra de esas actividades que pues la palabra de Dios las condena, porque pues son situaciones que pues son antinaturales y que afectan a la sociedad, ¿sí? Y sobre todo pues basándonos en la palabra de Dios. Entonces vemos con claridad que el candidato de la izquierda, Joe Biden, está a favor precisamente del aborto, está a favor de esta agenda LGBT, está precisamente a favor de todos estos movimientos, y pues vemos cómo Donald Trump está precisamente en contra de esta agenda, en contra del aborto, a favor de los principios de la palabra de Dios, y cómo de repente, de un día para otro, la tendencia en contra, algo totalmente antinatural, por las tendencias que se iban manejando, que si nosotros analizamos las elecciones de los anteriores presidentes, salvo en el año 2000 con Al Gore, todas las tendencias pues marcaban quién iba a ganar con claridad. Y pues no es de sorprendernos si vemos desde el punto de vista de esta agenda del nuevo orden mundial, precisamente la oposición masiva a Donald Trump y el favoritismo a Joe Biden, que es el candidato de la izquierda que ya fue declarado ganador por los medios precisamente de comunicación y por los conteos que se han hecho, lo cual, bueno, pues se espera una lucha, y pedimos a Dios que se establezca la justicia. Pedimos a Dios que realmente gane quien ganó verdaderamente, ¿verdad? Y no con todas estas situaciones de, pues que hemos visto, esas anomalías de votantes que ya habían fallecido, de votantes que aparecían en el registro con 120 años y tomaron en cuenta esos votos, y otras muchas anomalías que
pues están documentando. ¿Por qué estamos prestando atención a este caso de las elecciones en Estados Unidos? Porque vemos precisamente esa mano negra en estas elecciones. Vemos precisamente quitar al candidato que promueve los valores de la palabra de Dios, que el día 3 de noviembre traía a la 1 de la mañana, ¿verdad? Una de la madrugada del día 4 de noviembre, pues traía una tendencia, una victoria pues aplastante realmente, ¿verdad? En los estados, y de repente cambia todo por los votos por correo en su mayoría, que pues qué raro que todos sean a favor de los demócratas, ¿verdad? Entonces, esto lo comentamos precisamente para darnos cuenta de cuál es la tendencia a nivel mundial de este nuevo orden mundial que se quiere instituir en todo el mundo y que trae una agenda socialista comunista. ¿Sí? Vamos a ver algunos conceptos, después vamos a ir a los respaldos de la palabra de Dios, pero es importante que nosotros sepamos, veamos, entendamos, y que aquí en México, desgraciadamente, también tenemos un gobierno de izquierda. Vamos a ver algunos aspectos, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones de lo que es el nuevo orden mundial. Esto lo podemos encontrar en internet fácilmente. Dice: la teoría conspirativa del llamado nuevo orden mundial es algo quizás nosotros hemos escuchado, probablemente, o quizás no, que esto lo que quiere decir es un gobierno a nivel mundial, que sea básicamente ateo, que sea básicamente socialista, que es ya el disfraz de lo que viene siendo el comunismo, ¿sí? Donde se pierdan las garantías individuales, ¿sí? Y donde se lleve a un control total de la población. Pocas palabras, es perder la libertad, ¿sí? Y servir a este nuevo orden mundial, ¿sí? Que ahora, de alguna manera, oficialmente, transparentemente, digámoslo así, está representando por la Organización de las Naciones Unidas, pero vamos a ver lo que es un Estado profundo, que es quien gobierna precisamente a estas grandes organizaciones mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, que lo que quieren hacer, uno de sus principales objetivos, es la reducción de la población mundial. Estiman que ya cerca de 7,000 millones de habitantes pues son demasiados, y entonces vemos lo de esta pandemia del coronavirus, que quizás sean experimentos, ¿verdad?, para una eliminación masiva de la humanidad. Vemos la agenda LGBT, ¿verdad?, que propicia el aborto, que hoy por hoy, aunque usted no lo va a encontrar en los medios de comunicación, pero si usted investiga un poco, usted se va a poder dar cuenta con facilidad que el aborto es la causa número 1 a nivel mundial de muertes. Pero obviamente, como muchos de ellos no son oficiales, se hacen en la clandestinidad, pues no se tienen los registros oficiales. Pero las estimaciones nos dicen que no es el cáncer, no es el COVID, no es los accidentes automovilísticos, no es el aborto, ¿sí? Es la causa número 1 de muertes a nivel mundial. Entonces, esta agenda del nuevo orden mundial, obviamente al querer la reducción de la población, promueve el aborto, promueve el matrimonio de personas entre el mismo sexo, porque pues no pueden reproducirse, ¿sí? Entonces no es difícil darnos cuenta de esta agenda. Esta agenda quiere el ateísmo, porque obviamente la palabra de Dios, el cristianismo, Jesucristo, que viene a darle libertad al hombre, por eso Jesucristo dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo nos da libertad de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu. Entonces esta agenda del nuevo orden mundial está totalmente en contra del cristianismo, totalmente en contra del cristianismo. Podemos poner como ejemplo la nación de China, que es una nación comunista y donde pues realmente el cristianismo es algo mínimo. ¿Sí? Entonces podemos ver esta agenda, podemos ver con claridad esta agenda. Vamos a ver una definición de lo que es estado profundo. ¿Qué es estado profundo? Es el poder oculto a través de estas grandes organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, que buscan la reducción de la población y buscan precisamente estos gobiernos socialistas, comunistas, ¿verdad? Y traen la agenda del nuevo orden mundial. Vamos a ver una definición de internet de lo que es estado profundo. Dice, un estado profundo, también conocido como estado dentro de otro estado. Hay un estado, digamos, transparente a todas luces, con el presidente, con los secretarios de Estado, diputados, senadores, pero hay otro estado profundo, otro estado oculto que gobierna a los presidentes, que gobierna a estas grandes organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. ¿Sí? Y vamos a ver que las cifras de este nuevo orden mundial de los gobiernos de izquierda no son nada alentadoras. Esto está creciendo y en Estados Unidos, imagínese usted, si prospera lo que yo creo a título personal, que es una trampa, una estafa, porque le vuelvo a repetir, si tenemos un poco de sentido común y podemos ver las tendencias del día 3 de noviembre, digamos ya a la noche o a las horas de la madrugada del día 4 con una tendencia aplastante por parte de Donald Trump, pues qué casualidad que en los votos por correo, en su gran mayoría, que él había previamente, antes de las elecciones, semanas antes, había dicho que allí podía estar el fraude, pues de repente empezaron a cambiar los conteos y la gran mayoría de los votos por correo, pues sucede que fueron a favor de Joe Biden, sobre todo en los estados en los que Donald Trump traía una aplastante delantera como Pensilvania, con más de 700,000 votos y de repente se les fuman. ¿Sí? Y vemos los medios de comunicación como el mismo Donald Trump lo dijo, que precisamente son las grandes corporaciones, esta maquinaria del nuevo orden mundial que quiere precisamente meter la izquierda, meter el socialismo, meter la agenda LGBT, pro aborto, como esta institución de Planned Parenthood, que es la asociación abortista más grande de Estados Unidos, que Donald Trump quitó la financiación del gobierno para esta asociación de Planned Parenthood, ¿sí? Que es la empresa abortista más grande de Estados Unidos, y ahora pues Joe Biden pretende nuevamente financiar a esta institución. Entonces vemos con claridad cuál es la agenda, vemos con sorpresa cómo si seguimos un poco las elecciones, inclusive de hecho Donald Trump se proclama ya triunfador en esa noche del 3 de noviembre por las mismas estadísticas, por las encuestas, por las tendencias, y de repente todo empezó a cambiar por los votos por correo en su gran mayoría. Entonces pues es algo que sorprende, pero no es difícil de entender por esta agenda del nuevo orden mundial. Vamos a continuar con el estado profundo. Dice un estado profundo, también conocido como estado dentro de otro estado, que es el que verdaderamente gobierna, pero está a la sombra, hace referencia a una forma de gobierno clandestino de un estado, operado mediante redes de grupos de poder encubiertas, los grandes capitales del mundo. Recuerde que vimos el tema del Dios dinero. Y recuerde que desde el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, ahí Satanás le ofrece los reinos del mundo a Jesucristo si postrado lo adorara, cosa que Jesucristo le dijo,
escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces vemos que el Dios dinero siempre ha operado en este mundo, y vemos que las grandes corporaciones capitalistas pues lo que quieren es esta agenda, están promoviendo este nuevo orden mundial, que también nos habla algunos libros como el de Daniel, como el libro de Apocalipsis, con mucha claridad. Dice: grupos de poder encubiertos que actúan de manera coludida con el fin de seguir una agenda en común y objetivos propios de una manera independiente y en paralelo al gobierno legítimo y o elegido democráticamente, muchas veces cometiendo actos de corrupción. O sea, el Estado profundo es el verdadero poder económico que está atrás de las naciones, atrás de los gobiernos, atrás de los presidentes. Usted pudiera pensar que los presidentes de la República son quienes detentan el poder, pero no es así. Realmente son estos grandes corporativos, estas grandes compañías, estos grandes capitales que desgraciadamente en su gran mayoría están gobernados por el maligno. ¿Sí? Vamos a ver. Y bueno, ¿qué podemos ver? Que Donald Trump está en contra de esta élite, en contra de este nuevo orden mundial. Él lo ha dicho abiertamente. Él salió de la Organización Mundial de la Salud. Él ha tenido problemas con la Organización de las Naciones Unidas. A él no le ha temblado la mano para él decir que él está en contra del aborto, que él está en contra de la agenda LGBT. Cuando hoy muchos de nuestros gobernantes, cuando les hacen preguntas directas: oiga, ¿usted está a favor o en contra de la agenda LGBT? Bueno, pues todos son ciudadanos y, o sea, tratan pues o sea, les tiembla la mano para definir su postura, ¿sí? Cosa que el presidente, pues Donald Trump, ha hecho defendiendo los principios de la palabra de Dios, que es lo que más nos debe de importar. De repente vemos los noticieros: es que Joe Biden va a ser un buen gobernante para México, y de repente vemos compañeros, amigos, hermanos en Cristo que dicen: no, sí, es que ese Donald Trump me cae a mí de la patada, qué bueno que perdió. Y dices: oye, pero ¿y no te importa a ti lo que es la palabra de Dios? O sea, te vas por las apariencias y no te vas por la forma, por el fundamento. Claro, quizás a muchos de nosotros no nos caiga bien por su mismo carácter, por su misma manera de ser, Donald Trump, pero él defiende abiertamente los principios de la palabra de Dios. Él los defiende. Y recordemos la historia, porque de la historia podemos aprender que en 1962 se quitó oficialmente de escuelas, de parques, de lugares públicos a la Biblia, a la palabra de Dios. Cuando en toda la grandeza de esta nación que llegó, ya no es, pero llegó a ser la nación más poderosa del mundo al fundamentarse en la palabra de Dios. Recordamos las películas que de repente veíamos, sí, en la televisión, cuando en algún juicio ponían la Biblia y jura decir toda la verdad y nada más que la verdad, y ponían la Biblia, le daban su lugar a Dios. En 1962 se quita, sí, se da la orden de que ya el gobierno era laico, que ya no podía haber Biblias en las escuelas, que ya no se podía orar en las escuelas, que era una educación laica. Y coincidentemente, sabemos que nada es coincidencia, que todo es siembra y cosecha. De 1962 hacia acá viene la declive, la caída de los Estados Unidos, viene el movimiento hippie, el movimiento de las drogas, el rock, ¿sí? Y esa nación de los Estados Unidos se empieza a descomponer porque le dieron la espalda a Dios y a su palabra, ¿sí? Entonces no son coincidencias. Por eso, de alguna manera nos sorprende esta situación, esta maroma que dieron en las elecciones, que entendemos, la razón entendemos de dónde viene, ¿verdad? Pero esto nos debe de alertar y debe de hacer que verdaderamente seamos guerreros de oración. Usted puede decir: bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Podemos hacer mucho. Si verdaderamente nos unimos en oración, si verdaderamente de una manera pacífica,
con caridad, con amor, hablamos de estos principios, hablamos de lo que está sucediendo. Pedimos a Dios que salga a la luz cualquier trampa en estas elecciones que haya podido haber sucedido. Sí, porque es muy raro que todos los votos por correo, en su gran mayoría, se hable de un 90%, porque vemos el cambio tan drástico, sí, en las estadísticas. El 90% sea a favor de Joe Biden, del candidato demócrata, del candidato de izquierda, del candidato que está a favor de la agenda LGBT, del que es pro aborto, etc. ¿Sí? Entonces, pues es algo que nosotros entendemos y que forma parte de esta agenda del nuevo orden mundial, de esta agenda socialista, de esta agenda comunista. ¿Y qué podemos ver en México? ¿Qué podemos ver en Latinoamérica? ¿Ha escuchado usted hablar del Foro de Sao Paulo? ¿Y este Foro de Sao Paulo? Pues eso ha de ser allá en Brasil, bueno, de ahí nació. Pero vamos a ver qué es el Foro de Sao Paulo, ¿sí? Vamos a ver qué es el Foro de Sao Paulo, que pues es una organización, ¿sí? Que se fundó en 1990, ¿sí? Y vamos a ver sus fundamentos. Vamos a ver rápidamente porque México y otras 7 naciones, aquí nada más, en lo que es Latinoamérica, pertenecen al Foro de Sao Paulo, que es esta agenda socialista, que es esta agenda abiertamente del nuevo orden mundial. Usted no se lo van a decir, siempre hay ese disfraz, ¿sí? Siempre ese disfraz del bien común. Como vemos que todos los líderes socialistas y comunistas hablan del bien común y usted vea nada más la calidad de vida, nada más hay que ver la historia hacia atrás, qué sucedió con los gobiernos comunistas, qué sucedió con la Unión de República Socialista Soviética, la URSS se colapsó, o sea, el comunismo ha demostrado no ser efectivo, no hay un sistema perfecto. Pero el socialismo, el comunismo, quieren darle al socialismo una tendencia, no es que no es comunismo, socialismo es mejor que el comunismo, pero pues en su esencia es lo mismo. Vea usted a Cuba, vea usted a Venezuela, ¿sí? Y vea la historia de los gobiernos comunistas, de los gobiernos socialistas, ¿verdad? Que ya quieren hacer ahí una mezcla, ¿verdad? Pero sobre todo quieren ir poco a poco eliminando la conciencia, la libertad de las personas y sobre todo erradicar el cristianismo y hacer ver al cristianismo como algo intolerante, algo anticuado, algo que está en contra, ¿verdad? Del amor de Dios, ¿verdad? Esta doctrina de los últimos tiempos, que Dios es solo amor, que Dios es puro amor, cuando conforme a lo que dice la palabra de Dios, Dios también es justo, ¿sí? Y vemos el ejemplo de un padre y un hijo. Tú dale puro amor a tu hijo, puro amor, y vas a ver cómo crece. Y hoy estamos viviendo una generación de adolescentes, una juventud totalmente, en muchos casos, con falta de afecto natural, como dice la Biblia, rebelde, ¿sí? Con mucha rebeldía pues hacia los padres, etcétera, ¿no? O sea, lo podemos ver cómo han cambiado pues las generaciones, pero no para bien. La ciencia, como dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que irán de aquí para allá y la ciencia aumentará, hablando pues de esta gran crecimiento de la ciencia como lo estamos viendo hoy, pero los valores ético-morales de la palabra de Dios han ido disminuyendo y ahora ya está apareciendo este nuevo orden mundial, este nuevo orden, sí, que quiere ser gobernado precisamente por el anticristo, y vamos a ver algunos elementos como nos lo dice la palabra de Dios. Todo se está preparando, sí, como se dice, este caldo de cultivo para que llegue el anticristo y toda la gente sea engañada, como nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y Satanás dice que engaña al mundo entero. Y hoy estamos viendo esto.
Hoy estamos viendo que todos los medios de comunicación pues apoyan a este candidato Joe Biden y no apoyan, sí, al candidato que promueve la ley de Dios, que promueve la palabra de Dios, en lo que parece un fraude, en lo que parece una trampa, pero usted no crea que esto se vino gestando de estas elecciones para acá. Hubo una gran sorpresa cuando gana Donald Trump hace 4 años, ¿sí? Obviamente el presidente Barack Obama y su vicepresidenta Hillary Clinton, pues precisamente totalmente apoyando esta agenda LGBT, pro aborto, grandes financiaciones para Planned Parenthood, esta agencia abortista. Vemos esas imágenes con Barack Obama, como la Casa Blanca tenía los colores del arco iris, ¿verdad? Apoyando pues este movimiento. Repetimos, no tenemos nada en contra de estas personas. Cristo los ama, los amamos en Cristo, pero no es correcto lo que ellos están haciendo, ¿sí? Y precisamente, desgraciadamente, los niños, que es a quien más debemos de proteger, se están viendo gravemente afectados por estas agendas, ¿sí? Que pues son contrarias a la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y sabemos que eso es antinatural. Entonces vamos a ver un poco del Foro de Sao Paulo, que eso es la izquierda aquí en Latinoamérica, para tener un poco más de conocimiento, ¿verdad? A raíz de estas situaciones sorprendentes que pasaron en Estados Unidos, ¿verdad? Tratando de quitar al candidato, pues, que defiende los principios de la palabra de Dios, pero pues con una mano negra, como se pudo y se ha podido ver en las elecciones. Dice, el Foro de Sao Paulo es un foro de partidos políticos y grupos de izquierda. Son grupos de izquierda, ¿sí?, que promueven fehacientemente pues la izquierda, ¿verdad? Aquí en México promueven el comunismo, promueven el marxismo-leninismo, pues tienen una agenda muy diversa, pero son precisamente movimientos de izquierda. Y vemos que desgraciadamente hoy aquí en México, el partido en el poder, que es Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, pues es el que está impulsando todas estas agendas de la infancia trans. ¿Se puede usted imaginar la infancia trans? Donde ya los niños a los 12 años ya pierde uno la patria potestad, y ya si el niño quiere ser niña, pues adelante, el gobierno le paga la operación. Si la niña quiere ser niño, adelante, el gobierno le paga la operación y usted como padre no puede hacer nada. Y estos gobiernos de izquierda alentando estas abominables leyes. O sea, ¿cuándo? Digo, con todo respeto, ¿cuándo usted, si usted pues es más o menos de mi edad o por ahí anda o más joven, ¿cuándo pensó usted que nos tocaría ver estas pandemias, estas situaciones? Sí, para precisamente querer reducir la población mundial, pues nunca nos lo imaginamos, nunca nos lo imaginamos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que abramos los ojos. Precisamente aquí dentro del Foro de Sao Paulo, pues México forma parte del Foro de Sao Paulo. Es Cuba, es Venezuela, es Bolivia, es Ecuador, es Nicaragua, es Argentina, ¿sí? Son naciones, si usted se fija, no son pocas estas naciones, ¿sí?, que están dentro aquí del Foro de Sao Paulo. Y ya nada más falta, querido amigo, querido hermano en Cristo, que después, más adelante, con la entrada de Joe Biden, pues de repente, que se dice que es un candidato de izquierda, un candidato con tendencia socialista, pues ya nada más falta que de repente Estados Unidos se sume al Foro de Sao Paulo. Imagínese usted, porque lo que sucede en los Estados Unidos, querido amigo, sucede en todo el mundo, afecta en todo el mundo. Entonces vemos que México, con este gobierno de izquierda, con este gobierno socialista, sí, pues ha entrado, sí,
a este foro de Sao Paulo, ¿sí? Entonces, pues no son buenas noticias. Y si vemos la historia, porque podemos aprender de la historia y también del libro de Daniel, donde habla de esos 4 reinos, también podemos ver esos 4 reinos hoy en la actualidad. Digamos, viéndolo desde ese punto de vista, el primer gran reino de nuestra época occidental, el Imperio Romano, después el segundo gran reino, el reino carolingio de Carlomagno, ¿verdad? Y esto le va a sonar actual. No sé si usted ha oído hablar de Adolfo Hitler, si usted quizás ha oído hablar de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía las mismas tendencias. ¿Ha escuchado usted la palabra nazi? ¿Ha escuchado usted la palabra nazi? Pues nazi quiere decir Partido Nacional Socialista. Partido Nacional Socialista, ese era el sueño de Adolfo Hitler. ¿Ha escuchado usted hablar del Tercer Reich, el Tercer Reino, que ahí quiso implantar Adolfo Hitler? Y bueno, no queriendo hacer una comparación obligada, pero ahora con todo respeto, con nuestro presidente de izquierda, habla de una cuarta transformación. ¿De dónde sacó cuarta transformación? Nada es casualidad, son situaciones ya estudiadas de hace mucho tiempo. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar informados, tenemos que ser unos guerreros de oración. ¿Créeme usted que la oración tiene más fuerza y más poder del que usted y yo pensamos? ¿Y qué es lo que he visto en estos días últimamente con desagrado, con tristeza? Que muchas personas ya están diciendo, no, pues ya perdió Trump, ya, pues lástima. No, espérate, no, pues es que ya para qué, no, espérate. Ahora es precisamente cuando más debemos de pedirle a Dios que salga a la luz cualquier trampa. Dios, los planes de Dios, como dice el libro de Isaías, sí, capítulo 55. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son como tus pensamientos. Así de alto como es el cielo de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. No sabemos qué Dios tenga en su agenda, que es una agenda milimétrica, sí, milimétrica. No sabemos qué Él tenga en su agenda, pero dice su palabra que sus fundamentos son la justicia y la verdad. Entonces vamos pidiéndole a Dios que salga a la luz cualquier cochambre, que salga a la luz cualquier mentira, que salga a la luz cualquier situación amañada. Se dicen que ya están elaborando pruebas porque empezaron a llegar muchos votos después del día 3, bolsas y bolsas y bolsas con votos, ¿verdad? Después del día 3, cuando se supone que tenía que... Es que son los votos por correo. Cuando si tenemos un poco más de información, se pudo solicitar la boleta, ¿sí? Para votar por correo desde el mes de septiembre. Se hizo con mucha anticipación. Entonces, ¿por qué hay boletas que llegan, sí, ya después del día 3? O sea, son situaciones anómalas, son situaciones anómalas. Sí, realmente en la historia de los Estados Unidos, de las elecciones, el voto por correo no sucedía, era una cosa mínima. Y ahora supuestamente por la pandemia, y el presidente Donald Trump lo advirtió, cuidado con ese voto por correo, cuidado con ese voto por correo. Y mire, qué casualidad. Sí, ya todo el mundo, ya todos los candidatos, John Biden, todas las grandes cadenas ABC, NBC, CBS, sí, todas las grandes corporaciones mediáticas de los Estados Unidos, ya felices de la vida por la victoria del candidato Joe Biden, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que estar orando, tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver hacia dónde va el rumbo de este mundo, qué es el ateísmo, qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es la pérdida de nuestras libertades, la pérdida de nuestras garantías individuales. Ahora aquí en este México, sí,
El problema, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, es que no estamos bien informados y como Morena tiene mayoría en el Congreso, pues está metiendo leyes constantemente. Estamos tratando pues de dar información, pero está metiendo leyes totalmente contrarias a las garantías individuales, donde ya la Guardia Nacional pues va a tomar el lugar de la policía, y ya la Guardia Nacional ya va a poder entrar a tu hogar sin ninguna orden de cateo, sin ninguna orden de un juez, nada más porque pues vieron una luz prendida, van a poder entrar a tus hogares. La pérdida de las garantías individuales. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría de la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta. Estamos con los celulares, con los chistecitos, con el Facebook, y no estamos haciendo lo que Dios nos demanda para tratar de detener este nuevo orden mundial que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Hay alguien que podrá decir, pues sí, pero ya está en la Biblia, pues ya para qué hacer nada. A nosotros nos corresponde, sí, hacer la diferencia. Nos corresponde derribar todo argumento que se opone a la palabra de Dios, como dice 2 de Pedro 3:15, ¿sí? A nosotros nos corresponde hacer defensa de la palabra de Dios para que entienda la gente que este tipo de gobierno no va a traer garantías individuales, no va a traer la verdadera felicidad que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Son engaños del maligno precisamente por la tibieza del pueblo de Cristo hoy en día. No de todo, pero sí de una gran mayoría que está totalmente ajena a estas situaciones, a estas agendas mundiales que están sucediendo hoy en día y que hoy vemos manifestadas transparentemente, que da la cara, como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, pero el Estado profundo, que es lo que gobierna estas grandes instituciones, manejado precisamente por este nuevo orden mundial, por esta élite, por los llamados Illuminatis, ¿verdad? Por este poderío económico, por este Dios dinero, ¿sí? Que quiere este nuevo orden mundial, que quiere el ateísmo, que quiere derribar, digamos, al cristianismo, que es lo que da libertad, que es lo que da iluminación, que es lo que da claridad referente a los valores universales, a la verdad, a la única verdad manifestada a través de Jesucristo, que es su palabra, la Biblia, el libro más reproducido, el libro más traducido a diferentes idiomas, el libro de libros. No, en balde cambió inclusive la numeración de las fechas antes de Cristo, después de Cristo. Fue un acontecimiento a nivel mundial, pero la palabra de Dios lo advierte. La palabra de Dios lo advierte. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Hay que orar mucho para que gane en los Estados Unidos quien sea la voluntad de Dios, que tenga el triunfo, pero que gane legalmente. Que gane legalmente, como decía Donald Trump, con votos legales gano yo. Bueno, que gane verdaderamente quien ganó. Si verdaderamente ganó Joe Biden, adelante. Si verdaderamente Joe Biden estuvo con votos legales y ganó la elección de los Estados Unidos, adelante, adelante, sí. Pero lo que aquí parece, lo que demostraban las tendencias en la noche y madrugada la noche del día 3 de noviembre, madrugada del día 4 de noviembre, sí, una victoria aplastante para Donald Trump, y que de repente, ya con los votos por correo, que el 90% sean para Joe Biden, digo, pues con todo respeto, y se ve que todos los medios de comunicación, etcétera, o sea, son situaciones muy raras,
muy extrañas y que las entendemos a raíz del entendimiento de esta agenda del nuevo orden mundial. Vamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde nos habla de los sucesos, ¿verdad? También de estos últimos tiempos. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro atemporal que puede ser interpretado tanto en la antigüedad como en estos días. Ese es lo precioso de la palabra de Dios y lo vemos también, por ejemplo, con el profeta Isaías. Vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis y nos habla de las dos bestias. Fíjense, vamos a ver qué nos dice. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Recordemos que conforme la interpretación que da el libro de Apocalipsis, estos cuernos son reinos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y hemos visto, hemos analizado que de los grandes atributos que tiene Satanás es el engaño, el disfrazarse como ángel de luz, que viene ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, donde nos dice, y no es sorpresa que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Entonces, todos estos dictadores, todos estos hombres que quieren llevar a cabo esta agenda del nuevo orden mundial, obviamente van a aparecer como hombres de bien, como hombres que quieren, digamos, el bienestar para todo mundo. Usted lo va a ver en los noticieros, agarra a los niños, les da de besos, etcétera. Pero cuando usted, y mucha gente se va con el engaño, como dice Apocalipsis 12:9, aquí en el versículo 9, Apocalipsis 12:9, rápidamente lo leemos, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice, no nada más a un grupito y a los cristianos, engaña al mundo entero, al que no tenga conocimiento de la palabra de Dios lo engaña. Dice, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahí dice, en 2 Corintios 11:15, dice 11:13, dice, y no es de admirarse porque sus mismos discípulos se disfrazan como apóstoles fraudulentos. Todas esas personas que los rodean tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es muy, muy clara. Dice, versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya vimos este tema, ya vemos aquí de quién se habla, de este gran líder, sí, que recibe un proyectil de arma de fuego y sobrevive, sí. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Sí, hay personas hoy en día que son abiertamente satánicas. Ya, fíjese lo que le digo, el declive de los Estados Unidos desde 1962. Hoy en los Estados Unidos el satanismo es una religión más, como el catolicismo, como el cristianismo, como el budismo, como el islamismo, ¿verdad? Pues abrieron la puerta, no le dieron su lugar a Dios y a su palabra y vemos ese declive. ¿Coincide? No, no es coincidencia. Sí. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vamos a hablar del
del gran líder de la religión tradicional. Vamos a ver precisamente lo que ha dicho últimamente, que las personas, que él ve con buenos ojos que las personas del mismo sexo pues puedan casarse, y que pues, la iglesia tradicional les da cobertura, aunque ya salieron, no él, si usted se fija, no él, no Francisco I, no él ha desmentido esto. Han salido, sí, personas de su diócesis, etcétera, ¿verdad? Miembros de la iglesia tradicional, desmintiendo eso, pero él no lo ha desmentido. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 17. Y habla de la condenación de la gran ramera. Y ya hemos visto quién es la gran ramera. Es alguien que le falla al marido, ¿sí? Que se va con otros hombres, y vemos lo que nos dice la palabra de Dios: cuando uno se va tras los ídolos, se va tras otros dioses. Es como un pecado de fornicación. Fíjese, dice capítulo 17, versículo 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, dice el apóstol Juan, le dice el ángel: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ahorita vamos a ver que esta ciudad que se asienta sobre muchas aguas y sobre 7 montes es Roma. Se lo puede ver en la geografía. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y usted ve cómo los grandes dignatarios, los presidentes, van y visitan a este jerarca de la iglesia tradicional. Usted ve cómo las grandes personalidades van con él, etcétera, piden audiencia. Dice, versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sí, semejante a la lectura en Apocalipsis, sí, capítulo 14, donde nos habla de las 2 bestias. Dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Fíjese las vestiduras. Otra vez, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Con todo nuestro respeto, sabemos que hay personas que no están de acuerdo con esta interpretación, pero se ajusta. Ya dimos un estudio de esto, sí, así se visten los cardenales de la iglesia tradicional, con estas mismas vestiduras, ¿sí? Versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué ha de llamar así a la iglesia tradicional? Porque se desvió en pos de los ídolos, en pos de la idolatría, en pos de las imágenes. Usted vea en el Antiguo Testamento, para poder tener el contexto adecuado, cómo se refiere Dios a quien se va tras los ídolos, tras las imágenes. Es algo muy claro en toda la palabra de Dios. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el último capítulo aquí, Apocalipsis capítulo 22, cuando un ángel se le aparece a Juan, que era quien le estaba hablando por parte de Jesucristo. Era un ángel, no era una imagen. Y el apóstol Juan, al ver al ángel, se arrodilla, ¿sí? Dice, y me puse sobre dice, y me arrodillé para adorarle, y me dijo el ángel: no lo hagas. El ángel dice: no lo hagas, adora solo a Dios. Es muy claro. Bien, continuemos. Versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Si vamos a la Santa Inquisición,
podemos ver cómo se mataba a quienes leían la Biblia. Sí, hubo muchos excesos. Versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya vimos esta interpretación, vamos a verla rápidamente. Versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, que es la misma bestia del capítulo 14. Dice, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Sí? Y recordemos lo que pasó con Juan Pablo II. ¿Sí? Ya vimos este estudio. Fíjese versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma está entre 7 montes. Y son 7 reyes. Si usted se fija, desde que el Vaticano fue hecho nación, ¿sí? A principios del siglo pasado, sí, han habido 7 papas. ¿Sí? Cuéntelos. Dice, 5 de ellos han caído. Uno es, esta visión, aparentemente, del apóstol Juan era cuando Juan Pablo II era el papa. Usted puede decir, es que fue un hombre muy bueno, pero fue quien más promovió la idolatría, quien más santos canonizó. A los ojos de Dios, eso es de lo peor. Dice, otra vez versículo 10, y son 7 reyes, 7 papas, 5 de ellos han caído, ¿sí? Atrás de Juan Pablo II. Uno es Juan Pablo II, y el otro aún no ha venido, Ratzinger. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Usted sabe que Ratzinger renunció y duró breve tiempo. La bestia que era y no es, Juan Pablo II, es también el octavo, quien dio su espíritu de engaño a Francisco I. Y es entre los 7 y va a la perdición. ¿Sí? Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Sí, el poder económico. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, podemos ver estas interpretaciones. Sí, vamos, al final de este video también vamos a pasar la información de este tema, porque vamos a ver que desgraciadamente, sí, desgraciadamente, el Papa Francisco I trae también esta agenda del nuevo orden mundial. Y vamos a pasar junto con este video un extracto de una encíclica del Papa Francisco I que se llama Fratelli Tutti. Sí, hay una persona que da una explicación de algunos aspectos de esta encíclica, donde vemos con claridad, sí, que también, desgraciadamente, este máximo jerarca de la iglesia tradicional está alineado al nuevo orden mundial. Este video que también vamos a añadir, vamos a dar la información junto con este video, nos hace darnos cuenta que también el máximo jerarca de la iglesia tradicional está alineado a este nuevo orden mundial. Y esto sigue un poco de la mano precisamente con estas declaraciones que ha dado a últimas fechas
donde dice que pues él ha abogado porque pues las personas del mismo sexo puedan tener una familia, ¿verdad? Y tengan esa acogida pues en la iglesia. Personas de la iglesia tradicional han salido a desmentirlo, mas no él. Entonces, bueno, pues sabemos que es un tema extenso, pero es importante que estemos alertas, es importante que estemos atentos a este nuevo orden mundial, a esta agenda globalista, ¿sí? A esta agenda social, demócrata, de izquierda, que nos quiere llevar al ateísmo, a la supresión del cristianismo, a la pérdida de nuestras garantías individuales y de nuestra libertad que nos ha traído en Cristo Jesús. Si tienes algunos comentarios, háznoslo saber, y si te hizo sentido este video, compártelo. Que Dios los bendiga a todos.